ninguno de nosotros quisiera que un familiar enferme con el nuevo coronavirus, es mejor estar preparados. En los casos menos graves, la convalecencia de un paciente normalmente se realiza en casa, en donde seguramente convive con otras personas, y por supuesto la idea es que no haya más contagios. Los miembros del hogar deben tener muchas precauciones para evitar el contacto directo, poner especial atención a la higiene y elegir, de ser posible, a una persona que no se encuentre en el grupo vulnerable para atenderlo. ¿Qué objetos deben ser de su uso exclusivo? ¿Puede acercarse al resto de la familia? Hoy pacientes que están recuperados o en proceso nos cuentan cómo fue enfrentar la enfermedad y los expertos nos explican cuáles deben ser los cuidados de un enfermo con COVID-19. Entre un 40 y 70% de la humanidad se infectará de COVID-19 en el plazo de un año. Así lo asegura el epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Mark Lipsey. Aunque la mayoría tendrá síntomas leves, estas cifras implican que posiblemente tengamos que cuidar a una persona que tenga esta enfermedad. El 12 de marzo, en el Ecuador eran ya 19 los casos confirmados. El gobierno decidió declarar emergencia sanitaria en el país. 2 días después, Juan José, su esposa, su madre y una tía tuvieron que viajar a Guayaquil debido a la muerte de un familiar. La pandemia aún no era tan grave en esa ciudad. Sin embargo, al regresar a Quito, Juan José empezó a presentar los síntomas. Fuimos a Guayaquil, tuvimos todas las precauciones posibles que estaban a nuestro alcance, obviamente, mascarillas, guantes, desinfectante, y regresamos el día 16. Yo el 17 comencé a sentirme un poco mal a nivel corporal. El cuarto día de malestar me dio fiebre, a lo que yo decidí llamar al 171. Me dijeron que la fiebre, al no ser constante y al no ser superior a 39, no es un síntoma COVID. Tenía una tos, pero esporádica. Joana y Enrique sabían que por su profesión estaban más expuestos que el resto de la población a contraer el COVID-19. A pesar de las medidas tomadas, los síntomas llegaron el 15 de marzo. Nuestro contagio fue antes de la declaración de la cuarentena. Como médicos, dermatólogos que la abordamos en nuestra consulta privada y también en una institución, en el Hospital Luis Bernaza, estamos expuestos constantemente por la proximidad que uno tiene que adquirir con cada paciente. Yo tenía mucho malestar y diarrea y me tomaba la temperatura 3 veces al día y nunca tuve fiebre. Por eso pensábamos que era otra cosa. Sí, y los bebés, nuestros hijos, tenemos un niño de 6 y una niña de 3, tuvieron menos de un día de un episodio gripal con una fiebre leve. Ellos hicieron una fiebre cada uno, sí. Y eso para... En 24 horas ya estaban igual de revoltosos como siempre. Mi tomografía fue realmente de una neumonía severa y conversando con todos los colegas decidimos justamente hacer la recuperación en casa, monitorizando muy de cerca. Según el protocolo de manejo de pacientes con coronavirus, debe asignarse su cuidado a un miembro de la familia que goce de buena salud y no tenga enfermedades crónicas o preexistentes, ni adultos mayores. Si tú tienes a alguien en casa que tiene sospecha de coronavirus o que tienes a una persona convaleciente que ha salido del hospital y está con coronavirus o en vías de recuperación, lo que tienes que hacer es cuidar esta área. Entonces, lo más importante, mascarilla siempre que hables con él. 1 metro de distancia, el distanciamiento social es importante. Y la higiene de manos. La persona en aislamiento domiciliario no debe compartir la habitación con otras personas. Sí es bueno que una persona convaleciente se mantenga lo más hidratada posible. Dieta, ninguna particular. Pero de ahí una dieta vulgar, común y silvestre, lo más balanceada posible. Hay muchos suplementos alimenticios o vitamínicos que se intentan vender en aras de protegerte o curarte o prevenir el coronavirus. Nada de esto sirve. Toda la vitamina C que tomes en exceso la vas a orinar. Y nosotros habitualmente la vitamina C ya la tomamos en cantidad suficiente en la dieta normal. El cuidador debe llevar mascarilla cuando esté en la misma habitación que la persona en aislamiento. Debe evitar tocar la mascarilla mientras la lleve puesta y cambiarla si se moja o se mancha.
es importante el lavado de manos después de sacársela. Los residuos contaminados de un paciente con COVID-19 pueden ser peligrosos para el resto de la familia, por lo cual deben recibir un tratamiento adecuado. Esos desechos de donde él elimina esa mascarilla, en la fundita plástica tiene que rotular, póngale un pedacito de masking, un pedacito de esparadrapo, y escriba directamente ahí que se trata de material contaminado. Existe un convenio con el municipio para que recojan este tipo de desechos que se llaman, y ellos saben perfectamente que tienen que recoger aquello y darle un manejo, un tratamiento diferente, especial. Juan José llevó una vida casi normal, pero en casa, hasta que le dieron el diagnóstico positivo. Nosotros vivimos unas 10 personas aquí, en los que hay niños y ancianos. Por suerte ellos viven en sus casas separadas, pero estamos en un radio de unos 20 metros todos. Yo también cocinaba, mi mamá cocinaba, mi esposa también cocinaba. Entonces, claro, nosotros como que encerramos el virus acá, entre nosotros. Pero esas no fueron, esas son asintomáticas. Entonces yo me sentía ahí bastante tranquilo. Solo tuvieron un poco de tos. Aunque se afirma que los síntomas y la capacidad de contagio se superan luego de 15 días en la mayoría de casos, 30 días después, Juan José dio positivo en una nueva prueba. Ahora yo tengo ya mi baño separado, cuarto separado, platos separados, mascarilla en todo momento, pero a raíz de mi segundo positivo. Yo me siento relativamente bien. Yo no tengo ya ningún síntoma. La tos ya me ha bajado totalmente. Pero claro, mi preocupación es, o sea, sigo siendo un foco de transmisión. Por su lado, Joana y Enrique siguieron las recomendaciones médicas. Él estuvo en una habitación la más lejana de la casa, con su propio baño, no entró en contacto con los niños, sino muy lejano. Y nosotros pasábamos aquí en casa, no había necesidad de salir. Las condiciones de aislamiento pueden ser difíciles y hasta imposibles en hogares con espacio reducido. En ese caso, es importante el distanciamiento social. Ahora sí, tenemos una condición en la que el paciente y su familia viven en una sola habitación. El enfermo debe llevar todo el tiempo mascarilla y guantes. Es por lo menos a 1,5 metros y más de distancia de sus familiares. Debe usar una vajilla individual, la cual debe estar aislada de la vajilla del resto de los integrantes de la familia. No se debe compartir con el paciente sábanas, toallas, cepillos de dientes, platos y cubiertos. Su ropa debe lavarse por separado con detergente y agua a una temperatura de entre 60 y 90 grados centígrados. Lo ideal es que esté aislado, pero si ya está convaleciente, mira, no es radioactivo. Pueden estar en una zona similar de la casa, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social de 1 metro de distancia y esa persona tenga mascarilla. La persona puede sentarse en el sillón, pueden ver televisión, pueden hacer cosas, no por sentarse en el sillón tiene coronavirus. Si la persona se ha lavado las manos y toca algo, no le ha pegado el coronavirus. Quien tenga síntomas respiratorios debe comunicarse al número de teléfono 171, habilitado por el gobierno para responder inquietudes sobre esa enfermedad. Entonces le van a hacer telefónicamente una breve interrogatorio muy rápido, y que si ahí, producto del interrogatorio, dada la experiencia y el buen criterio del operador, define y dice, no, me parece que si va ese síntoma hacia algo más que una gripecita, le va a decir, quédese tranquilito en su casa, y le envía una brigada médica al domicilio, y entonces le van a dar el manejo correspondiente, ¿no? ¿Realmente hay el número suficiente de especialistas que tengan la posibilidad de movilizarse a una casa a verificar que ese paciente tiene o no la enfermedad y puedan hacerle la prueba? Tenemos un personal específico también preparado para aquello, que no es médico, son tecnólogos en atención primaria de salud, y los médicos generales también. Entonces, por la misma situación que estamos atravesando, la demanda de otro tipo de patologías que no son tan graves o que a veces se resuelven por sí solas en la casa,
baja la producción en los centros de salud. Por lo tanto, tenemos una especie de disponibilidad mayor de talento humano que pueda salir a las casas. Para el doctor Marcelo Castillo, lo importante es vigilar constantemente los síntomas del paciente en el hogar, pero si se complican, se debe acudir inmediatamente a una casa de salud. Signos de alarma típicos, pues cuando empiezas a tener dificultad para respirar. ¿Qué es dificultad para respirar? Pues cansarte al hablar, no poder hablar frases completas. Cuando te levantes al baño, te agitas, te cansas. Ante esta señal, inmediatamente tienes que ir a una urgencia. El doctor Luis Muñoz, coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud, recomienda acudir a un centro de salud u hospital tan pronto se presentan los siguientes síntomas. Tenemos la fiebre, dificultad respiratoria y tenemos la tos. Entonces es importante que con esos 3 síntomas, 1, 2 o los 3, vaya preferible a una unidad operativa y va a entrar a un área denominada de triaje o de selección de pacientes. E inmediatamente, si es que tuviese los síntomas muy floridos, se le tomaría una muestra de la parte de la naricita hacia atrás, se denomina técnicamente la nasofaringe. Y esa muestra va a ser llevada o enviada al Instituto Nacional de Salud Pública, al INSPI, que demora entre 4 y 8 días aproximadamente. Entonces hay que tener ahí sí un poquito de paciencia, pero mientras eso ocurre, debe guardar reposo y aislamiento preventivo durante unos 14 días, que es lo reglamentario. Y si el caso aparecen los síntomas más graves, como es la dificultad respiratoria que comienza a agravarse, inmediatamente será llevado a un hospital y ahí recibirá el tratamiento que corresponde. Es importante limpiar con agua y detergente los pisos y baños diariamente y luego desinfectarlos con cloro diluido en agua. También se deben desinfectar con alcohol los objetos que hayan estado en contacto con la persona enferma, como manijas de puertas, mesones, celulares, grifos, interruptores, entre otros. Toda higiene debe realizarse con guantes y mascarilla. El paciente, al igual que el resto de personas que viven en el hogar, debe mantener una adecuada higiene de manos utilizando agua, jabón y desinfectante a base de alcohol.